vamos a olvidar de nada en este día. No vamos a tener reserva alguna con el Señor. Vamos a agradecer, vamos a bendecir su nombre en este día, porque Él es digno de ser alabado. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero invitarle, hermanos, para que puedan abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 6. ¿La encontró? Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a la lectura de la palabra del Señor. Isaías en el capítulo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Fíjese la expresión con la que comienza. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él, sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar al Señor. Señor, queremos agradecerte a ti en este día por esta palabra. Habla, Señor, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Es tu iglesia. Somos tu propiedad, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. La hemos rendido completa, total y absolutamente, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, Señor, como Lidia, abre nuestro corazón, Señor, hoy día para oír, para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Esta es una palabra que comienza con un pesar. Es un sentimiento. Es el profeta Isaías. Isaías es el hombre conocido, o el evangelio, este libro es conocido como el quinto evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y este es conocido como el quinto evangelio, por la revelación que él recibió con respecto a Jesús. En él nosotros encontramos muchas de los padecimientos que Jesús tuvo. En él nosotros vamos a encontrar mucho con respecto a Jesús. Por esto es conocido como el quinto evangelio. Isaías, el contexto en el cual se escribe este capítulo, Isaías fue al templo a llorar.
Isaías fue al templo porque él tenía mucha angustia. Él era amigo, conocía al rey Uzías. Uzías gobernó durante 52 años sobre Israel. A los 16 años de edad comenzó a reinar y fue el profeta Isaías quien estuvo a su lado. Siempre los reyes de Israel tuvieron a un profeta que les decía, así dice el Señor. Ellos los encaminaban a todos los reyes. Amén. Y en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Uzías, era el profeta Isaías quien estuvo a su lado diciendo, así dice el Señor. Algunas de las situaciones, contexto histórico que pasó aquí, mientras estuvo el rey Uzías, todo Israel prosperó. Había abundancia de todo. Él edificó torres, él dio curso o auge a lo que era la agricultura. Entonces, económicamente, toda la nación de Israel fue prosperada. Avanzaron. De la mano del rey Uzías conquistaron. Le hicieron frente a los filisteos y los vencieron. A todas las naciones vecinas ellos conquistaron de mano del rey Uzías. Por eso la gente estaba muy contenta, muy feliz con el rey que ellos tenían, porque él los llevaba siempre a la victoria. De mano de él había abundancia, había crecimiento. Todo lo que Uzías tocaba, todo lo que llegaba a sus manos era prosperado. Pero sucede, como todos los que hoy estamos aquí, algún día había de morir. Y cuando muere el rey Uzías, se produce un gran vacío. Este vacío, cuando el profeta Isaías va al templo y él va justamente a quejarse, él lleva el pesar, lleva este sentimiento en su corazón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquel que nos llevaba a la victoria. Teníamos abundancia con este rey. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué será de nosotros? Se murió el rey. Es en esta situación, en el templo, cuando va Isaías, tiene esta visión acerca de Dios y Dios se muestra sentado en su trono. Amén. Dios le estaba diciendo al profeta Isaías, los hombres se mueren, los reyes se terminan, pero yo estoy sentado firme en mi trono. Amén. Dios no ha tenido ningún problema de autoridad ni de poder. Amén. Dios está firme, inconmovible sobre su trono. Los destinos de la historia están en su mano. Amén. Fíjese, con respecto a Uzías, el rey Uzías, fíjese lo que dice Segunda de Reyes, en el capítulo 15, versículo 3. La Biblia dice así, Segunda de Reyes 15, versículo 3. Dice que Uzías, hizo lo recto. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto nos muestra a nosotros una persona íntegra, una persona intachable, una persona que no tiene nada que esconder, se muestra como es. Uzías era una persona recta. Los sirios, que era una nación vecina, ellos estaban creciendo y el reino de Israel iba declinando, pero aún así Uzías se mantuvo recto ante los ojos del Señor. Amén. Siempre dicen por ahí que la gente se mueve cuando está en una empresa, trabaja bien el jefe, pero Uzías, él no lo hacía delante de la gente, no lo hacía para ser visto. El hombre era recto ante los ojos del Señor, que el Señor todo lo ve. Amén. Él no tenía nada que esconder. Para vivir de manera íntegra, no debemos tener reservas en nuestra vida.
todo nuestro ser, dice Primera de Tesalonicenses, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo debe estar a los pies del Señor. Debemos rendir nuestras vidas a los pies del Señor. No importando dónde estemos, ni con quién estemos, nuestra vida debe ser íntegra. Como Daniel en Babilonia, que aunque no estaban sus padres ni sus parientes, y cuando él fue amenazado, Nabucodonosor había construido una tremenda estatua, una estatua de él, y cuando se puso de enfrente, el edicto, la ley decía de Babilonia que todos debían ponerse de rodillas, postrarse ante la estatua que él había construido. Pero Daniel dijo, no me postraré delante de la estatua que tú has construido. Y la ley decía que ellos mismos habían hecho, que el que no lo hiciera sería llevado al horno de fuego. Lo meterían en un horno para quemarlo vivo. Pero él dijo, no lo haré. Y lo pusieron dentro del horno. Y la respuesta del rey la pregunta del rey Nabucodonosor fue a él, Daniel, el Dios que tú sirves, ¿te ha podido librar del horno de fuego? No importa en la situación en la que nosotros nos encontremos. Este hombre dijo, aunque Dios, yo sé, dijo que Dios me librará. Y aunque no lo hiciera, no me postraré delante de la estatua. No lo voy a hacer. Eso se llama rectitud. Eso se llama integridad. Mantenerse firme en la palabra, firme en la roca. Amén. Cuando nosotros vemos la vida de Job, un hombre que sus hijos se murieron, perdió los ganados, su casa se incendió, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Una sarna le dio, no había nada bueno para él. Sin embargo, dice Job, la Biblia dice acerca de Job, que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios estaba en toda su situación, pero él se mantuvo firme. Él se mantuvo íntegro. No son las condiciones de la vida las que deben definir nuestra vida. Debe ser la palabra. Esta debe ser la regla de fe y de conducta para nuestras vidas. A través de ella nuestras vidas deben ser guiadas. Debemos ser en este mundo, hermanos, en donde los valores son relativizados, en donde parece que la justicia solamente está de parte de algunos, en donde la maldad se ha multiplicado, necesitamos hombres y mujeres como Usías, que vivan de manera íntegra en la vida. Que aunque otros hagan trampa para conseguir cosas, nosotros debemos vivir con verdad. Amén. Son esas las cosas que deben estar y primar en nuestras vidas. Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda cosa, Segunda Crónicas 26:16. Segunda de Crónicas, mire, primero 26:8. Segunda de Crónicas 26. Sí, Segunda de Crónicas 26:8. Y después vamos a leer el 16. Mire lo que dice de Usías. Segunda de Crónicas 26:8. Dice: y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho muy poderoso. Esto, hermano, va a traer a nosotros también que seamos personas conocidas con los demás. Como Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Tú estuviste con él, tú eres uno de ellos. ¿Se acuerdan ustedes? Lo hace conocido.
En los trabajos la gente sabe inmediatamente, el que está allá, ese es evangélico. Y lo apuntan y lo buscan para ver cuándo usted tiene un error, cuándo usted va a caer. Están buscando con el dedo, ¿dónde? ¿Dónde? En esa situación debemos de mantenernos de manera íntegra. Debemos ser íntegros en nuestras vidas, para que nadie nos apunte. Y cuando tengan que apuntarnos, digan de nosotros, este es de verdad. De este nada que decir. Este es un hombre fiel. Este hombre no trabaja solamente cuando los jefes lo están mirando. Este siempre es fiel. Fíjese. Segunda de Crónicas 26, 16. Ahí mismo. Un poquito más adelante. 26, 16. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No le correspondía al rey Usías ofrecer sacrificio. No le correspondía al rey Usías llevar un incensario. Era tarea del sacerdote. Pero su corazón se enalteció. ¿Cuál fue la causa? Todo lo que él había conseguido. El aplauso, la fama, el reconocimiento de la gente. Porque ahora sí, era un hombre de mucha estima con los demás. 52 años, lo suficiente para ser conocido. Y este hombre tuvo en poco lo que Dios había dicho. ¿Y qué él hizo? Él se enalteció, tomó un incensario y entró al templo. Como les decía, que era un trabajo, una tarea, un oficio de los sacerdotes, no de los reyes. Pero él lo hizo. Él dijo: yo soy el rey y aquí yo hago lo que yo quiera. Cuando él entra en el templo, sucede que los sacerdotes le dicen a él: no debes hacer esto no es tu trabajo. Y cuando lo van a sacar, dice la Biblia que una lepra comenzó en su frente y lo sacaron apurado del lugar. Finalmente, ¿cuál fue el destino de él? Vivió alejado en una casa porque era leproso. Comenzó a hacer cosas que no le correspondían, no debía hacer, no debía estar en eso. Increíble, hermanos. Un hombre que comenzó prosperado, un hombre que comenzó llevando victorias a su pueblo, finalmente termina leproso. La lepra como tal aparta a la sociedad. Decía, los leprosarios todavía existen en algunos lugares, y cuando las personas contraen esta enfermedad tienen que sacarlos, porque la lepra es muy contagiosa. Sus casas tienen que ser quemadas para poder terminar. Sus ropas, todo lo que ellos poseen tiene que ser quemado. Por lo tanto, ellos pierden casa, son apartados de sus familias, pierden todo contacto con la sociedad, con sus pares, con su familia, son sacados. Así es el pecado, hermanos, cuando se manifiesta en nosotros. Perdemos nuestras familias, perdemos a nuestros hijos, perdemos incluso nuestros trabajos. Todo lo que tenemos, hermanos, se hace polvo y agua. Esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros debemos mantenernos íntegros delante del Señor. Este hombre, no solo eso, sino que además él se mantuvo, él persistió, dice la palabra del Señor, persistió en buscar a Dios y lo hizo de una manera constante. Me llama la atención esa palabra, hermanos, constante. Eso quiere decir siempre, siempre, siempre buscó al Señor. Y cuando él comenzó a hacer eso, Dios lo prosperó. La prosperidad de la cual muchos hablan, venga y dé tanto, y Dios le va a dar tanto a usted, y le va a multiplicar, y las llaves de su auto, y las llaves de su casa, y venga y Dios le va a prosperar. Eso no es cierto, hermanos.
Dios no es mago. Dios no es mago. La manera de prosperar es buscar a Dios. Amén. La Biblia dice que mientras Usías buscó a Dios, Dios lo prosperó. Dice el apóstol Pablo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se preocupará de ellos, de aquellos que buscan a Dios constantemente. Dice el Salmo 91, que algunas hojas están amarillas en las casas, cuando uno entra y tiene la Biblia abierta como si fuera un amuleto. Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que habita. No dice el que visita, el que habita constantemente. Decía el salmista: mejor es un día en tus atrios, estar en la casa del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Me encanta el Salmo 1, cuando comienza diciendo que el hombre, dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Dice, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Prosperidad. Allí está la prosperidad en Dios. He visto a hombres con los bolsillos llenos, conocido gente de mucha plata, pero sus corazones vacíos. Eso no es prosperidad. Eso es parte de todo. Esto es como si fuera un rompecabezas y es una pieza dentro de todo esto. Eso es algo solamente. La prosperidad de un hombre está en Dios. La prosperidad de un hombre es cuando uno se puede sentar a la mesa con sus familiares y no tener rencilla, no tener nada, ninguna cosa que le impida mirarse a la cara. La Biblia dice: mejor es un pan seco, un pan duro, dice, en casa de paz, que comer manjar en casa de discordia. Allí está la prosperidad. Allí está la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor para aquellos que quieran ser prósperos. 3 cosas. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Primera cosa. Nunca se apartará de su boca. Hable la palabra. No guarde silencio. Hable la palabra con sus familiares, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, con sus vecinos. Hable la palabra. No cierre su boca. No prive a otros de conocer al Señor. Abra su boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Medite la palabra. Medite la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Cuando usted abre su boca, medita en su corazón, usted va a hacer la palabra del Señor. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Las palabras son: hable, medite y haga. ¿Cuál es el resultado? Prosperidad. Va a ser próspero en el Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Así es que este hombre se rebeló con Dios. Le dio vuelta la espalda a Dios. Después que este hombre había sido bendecido, Dios lo había llevado, lo había hecho conocido tremendamente. Después de todo esto, se enalteció su corazón para su propia ruina. La Biblia dice: porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Ese es el requisito. La Biblia dice en Proverbios: antes de la caída está la soberbia. Allí viene la caída. Ve a un hombre soberbio, ve a una mujer soberbia, lo pronto que viene es su caída. Es su caída. ¿Cómo se manifestó su rebelión? Comenzó a hacer cosas que no le correspondían, cosas que no estaba llamado a hacer.
Hermanos, si Dios nos llamó a nosotros para poder estar aquí, y nosotros debemos ser colaboradores en la obra del Señor, no haga cosas que no corresponden, no haga cosas que no van en esa línea, en esa rectitud. Nosotros estamos llamados a ser colaboradores de la obra del Señor. Sirva al Señor con su vida, sirva al Señor con su familia, sirva al Señor con sus bienes. Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios va a estar delante suyo y va a ser también su retaguardia. Dios va a estar con usted. Es la forma como este hombre se levantó. Usías, en medio de toda esta situación, él se levantó, pero también nosotros vemos su caída. Dice el apóstol Pablo, y con esto termino, estas cosas fueron escritas para que ustedes, como ejemplo para ustedes, ¿para qué? Para que no hagan lo que ellos hicieron y no mueran como ellos murieron. Sea fiel al Señor, viva de manera íntegra al Señor. Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Viva de manera justa, sirva al Señor y Dios le va a prosperar. Dios le va a bendecir, hermano. Amén. 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 Vamos a orar al Señor.